grupo Cefudima, que conforman el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, ofrece el curso de experto universitario en regulación de Internet y derecho digital. Hablamos con sus dos codirectores, Luis Felipe López y Pablo García Mechía. Empezamos por Pablo, un referente europeo en estos temas. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Un placer. ¿Por qué habéis escogido esta titulación? Pues mira, Internet es un fenómeno absolutamente omnipresente hoy en día, el entorno digital nos envuelve y, lógicamente, como cualquier fenómeno humano, pues implica consecuencias legales, consecuencias regulatorias en todos los planos, desde el plano político, al plano de la empresa, al plano profesional, al plano social en general también. De ahí que pues, bueno, sea imprescindible abordarlo y estudiarlo. Y bueno, queremos comentar algunos de los temas que se van a tratar en este curso. Por ejemplo, el tema del blockchain. ¿Por qué crees que es importante hoy en día? Pues la verdad es que es uno de los temas, yo diría, de absoluta candencia, de absoluta moda. Casi empieza a estar más de moda que la propia Internet. Y lo curioso es que corre por Internet, es decir, que es una tecnología que utiliza precisamente Internet como cauce. ¿Y en qué consiste? Pues en la posibilidad de que compartamos ficheros, compartamos bases de datos, en esencia compartamos información, yo diría que la palabra fuerza aquí justamente es esa, compartir, pero que lo hagamos con posibilidad de alterar esa información que figure en esos ficheros o que figure en esas bases de datos, que podamos alterarla de un modo simultáneo y que a la vez lo podamos hacer, porque lo estaréis imaginando, diréis, bueno, si cualquiera puede alterar información perderemos en seguridad, ¿no? Bueno, pues justamente esto es lo que blockchain permite que todo esto lo hagamos con seguridad. La verdad es que es una maravilla y empieza a tener usos increíbles. Mucha gente lo conoce como la tecnología subyacente al Bitcoin, que a la vez tiene muy mala fama, pero también es la tecnología subyacente a otras criptomonedas, a otras monedas virtuales, como puede ser el Ethereum y otras, ¿no? Y en este caso sí sería seguro, ¿no? Bueno, absolutamente. Es que de hecho es una encriptación absolutamente resistente y que, pues bueno, prácticamente se puede decir que es a prueba de bomba, ¿no? Pero los usos pues son múltiples, ¿no? Empiezan a ser públicos en forma de registros que pueden incluso sustituirse por esta tecnología. Imagínate que en lugar de depender de un registro mercantil, por ejemplo, para inscribir sociedades, cualquier empresa pudiera tener ese registro actualizado y pudiera cambiarlo en función de que, bueno, desea, por ejemplo, constituir una nueva sociedad y lo puede hacer con total seguridad. Hay países que ya empiezan, por ejemplo Suecia, por ejemplo Grecia, a utilizar o el estado de Delaware en los Estados Unidos, precisamente para inscribir sociedades de un modo distribuido, por consenso, con total confianza y con absoluta seguridad. Y bueno, ¿y qué repercusiones legales puede tener? Claro, en cuanto distribuimos la posibilidad de alterar la información y a la vez pues, de actualizarla, es lógico que la seguridad sea la principal preocupación. Y de hecho, la propia industria se preocupa sobre ello. Para ellos, por ejemplo, los empresarios, precisamente el hecho de que se pueda alterar y a la vez las consecuencias legales o cómo se deba regular esta nueva tecnología tan prometedora, por otro lado, pues está constatado que es su principal motivo de preocupación. Uno de los principales focos, precisamente en esta línea, es el hecho de que hoy en día falta en gran medida esta regulación. O sea, es decir, no está todavía una regulación. Claro, se está empezando a abrir camino, ¿no? Y esto ya de por sí es un problema, porque muchas veces los juristas o los expertos en estos temas o los operadores legales, pues tenemos que resolver problemas en ausencia de normas específicas. Esto ya de por sí sería un problema pues muy grande. Y luego ya pues otros más específicos, como puede ser precisamente la privacidad. Si cualquiera puede alterar la información, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el propietario de esa información, por otro lado? Si la transferimos fuera de nuestras fronteras, porque al fin y al cabo toda esta tecnología, como decíamos antes, corre por Internet, ¿qué problemas puede implicar? Uno de los usos más interesantes, que es los llamados smart contracts o contratos inteligentes, ¿qué son, por otro lado? Pues son contratos autoejecutables, es decir, que no necesitas personas para que se haga un pago, por ejemplo, o para que se haga un pedido, porque todo eso está preprogramado. Pero claro, ¿qué sucede? O sea, no se necesitará una persona para hacer No se necesita. Es decir, ¿Cómo se haría? Se hace de antemano, se programa
Y, por ejemplo, hay algunas empresas de electrodomésticos, sin ir más lejos, que ya empiezan a incorporar smart contracts en las lavadoras, de tal manera que, pues durante el periodo de garantía, la lavadora correspondiente, pues si se avería, va a llamar a su propia casa, a su propio fabricante, y va a decir, oiga, que ya no funciono, venga usted para acá, servicio técnico, tú ya no intervienes, y tampoco interviene la empresa directamente hablando contigo, o ningún otro intermediario. Se ahorra tiempo. Se ahorra muchísimo tiempo, se ahorra muchísimo dinero. Es decir, en el fondo estás prescindiendo de intermediarios, es absolutamente impresionante. Pero claro, a la vez esto puede implicar ciertas rigideces, por si todo esto se autoejecuta, el mundo del derecho, el mundo de la regulación a veces es complejo y requiere la intervención de personas, ¿no? que metan pues flexibilidad, que metan interpretación humana casi en determinadas ocasiones. O piensa, por ejemplo, los problemas de un consumidor. ¿Qué pasa si esa lavadora al final, pues o el smart contract implica o entraña problemas que incluso se han podido escapar al programador, ¿no? En la medida en que todo está autoejecutado, puede acabar sufriendo la posición del consumidor. ¿Y si hubiera algún problema con estos smart contract? O sea, ¿quién lo ejecutaría en el caso de que no se pueda utilizar a personas? Claro, es que efectivamente ese es otro de los problemas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Quién responde? En la medida en que todo esto se supone que es inteligente, claro, y se autoejecuta, es hasta inteligente, o en qué medida, por ejemplo, se puede ir introduciendo inteligencia artificial en estos contratos inteligentes. ¿Qué sucede? ¿Responde al final el propio artefacto, en la medida en que va aprendiendo, etcétera, etcétera? ¿Ha de responder el fabricante? ¿O responde, por ejemplo, el usuario, el consumidor, porque puede haber interferido con el propio funcionamiento? En fin, todo este tipo de problemas son los que se están abriendo brecha en temas como este y, por supuesto, serán objeto de atención en nuestra titulación. Muy interesantes. Pues la verdad es que sí, casi apasionantes. Con Luis Felipe López, que es además de profesor de la UDIMA, autor del bestseller Protección de datos, adaptaciones al nuevo reglamento europeo. Junto a Pablo García Mechía dirige también este curso. Gracias por estar también aquí ahora. Gracias a ti, María. Y bueno, me gustaría saber a quién va dirigida esta titulación, a qué profesionales creéis que les va a venir bien estudiar. Fundamentalmente a lawyers, fundamentalmente a gente del mundo del derecho. Ahora bien, como decía Pablo, no solamente por el blockchain, sino ya desde antes Internet lo que está haciendo es pues como ampliar mucho la visión. Entonces, a mí ahora mismo como abogado, como profesor de Derecho Administrativo, como jurista digital también me interesan temas técnicos, me interesa saber cómo funciona una clave de encriptación, que es lo que soporta como base a blockchain y lo que le da seguridad. Cómo es la encriptación simétrica, la asimétrica, qué tipo de claves hay que utilizar, etc. Y también a ingenieros, abogados, en general gente del mundo de la técnica y que está volcado en estos temas, le interesará saber qué dicen las leyes, qué dice el Reglamento General de Protección de Datos, cómo puede afectar o de qué manera se puede utilizar blockchain para asegurar la privacidad de las personas, que no es ni con mucho el sistema que se sigue en el Bitcoin o el sistema que se podrá seguir para proporcionar electricidad distribuida en todas las ciudades, o incluso hay un autor, el presidente del Foro Económico Mundial, que dice que el blockchain junto con la impresión en 3D, que además para 2025 se prevé que el primer hígado para trasplante esté impreso ya en 3D, pues que en fin, va a revolucionar por completo todo. Entonces, en tiempos de cambio, en tiempos de extremadamente novedosos, hacen falta no solamente juristas, no solamente personas del mundo del derecho, que insisto, es a los que fundamentalmente va dirigido el curso, sino también tecnólogos, informáticos, ingenieros, telecomunicaciones, etc. Bueno, veo que es un abanico muy amplio, sí. O sea que fenomenal. Y otro de los temas que he visto que se va a desarrollar en este curso es la figura del delegado de protección de datos. Efectivamente, es otro de los temas estrella. Sí. Internet, estamos acostumbrados a que nos den todo gratis, aparentemente gratis. Como me decía una vez un magistrado del Tribunal Supremo, la gente piensa que se conecta a Google o se conecta a otras plataformas y que todo es gratis, y no. Lo que no pagamos con dinero lo pagamos con nuestros datos. Pero sí que es cierto que la privacidad es tremenda. Bien, el Reglamento General de Protección de Datos es una norma europea que tiene dos finalidades. Uno, armonizar la normativa de tal manera que todos podamos hacer tratamientos de datos dentro de la Unión Europea y del espacio económico europeo. Hacer tratamientos de datos con una serie de normas más o menos homogéneas, aunque permiten ciertas diferencias, sobre todo en lo que se refiere a las administraciones públicas. Y dos, que eso facilita también, que es lo más fundamental, aunque parezca que no, la libre circulación de datos entre la Unión Europea, porque la información tiene un valor económico muy claro. No es que la información sea el poder,
y a los periodistas os hablen del cuarto poder. No, no, no. Es que la información ahora tiene un valor económico brutal. Hablan pues del nuevo oro o del nuevo oro negro, el valor de los datos. Por eso es fundamental y esa normativa general de protección de datos, que tiene como base uno de los elementos clave, es el delegado de protección de datos, el DPO, el Data Protection Officer. Y que es la persona que se va a ocupar de organizar, de implementar y de alguna manera vigilar que se cumple esa normativa de protección de datos, y que el tratamiento de datos que se realiza es un tratamiento de datos transparente y leal con los interesados, que son aquellas personas de los que recabamos los datos. Y este nuevo reglamento del que hablas, entiendo que se va a necesitar a unos profesionales que estén mejor formados, ¿no?, para llevarlo a cabo. Sí, efectivamente, y en parte también el curso está pensado desde esta óptica. El reglamento general dice que el delegado de protección de datos es una figura que tiene que tener conocimientos jurídicos sobre protección de datos. Ahora bien, no es estrictamente necesario que sea un abogado, que sea un jurista, que sea alguien que ha estudiado derecho, no. Sí que tiene que tener conocimientos sobre protección de datos. Pero esos conocimientos, una vez que uno se familiariza con los conceptos básicos, el mundo del derecho son fundamentalmente conceptos. Una vez que uno está familiarizado con ese mundo, el resto es normativa técnica. Las medidas de seguridad que hay que implementar para proteger un determinado fichero que está ubicado en un servidor y que está replicado en 2 o 3 servidores, pues lo de menos es saber, que es algo de sentido común, que no puedo sacar datos fuera del territorio de la Unión Europea, o sea, que yo los tengo en Francia, en Alemania, en España, en Irlanda, y ya está, y con que los tenga distribuidos ahí, pues es difícil que me los ataquen. Sino, lo más importante es determinar, hombre, hasta qué punto puedo fiarme de las medidas de seguridad que ha implementado ese servidor. Y para eso tengo que tener unos conocimientos técnicos desde el punto de vista de telecomunicaciones y de informática, que a lo mejor yo como abogado necesito adquirir, para asegurarme que efectivamente, en el caso de que haya una fuga de datos, mi cliente, que es la empresa a la que yo represento, pues puede demostrar que efectivamente no ha sido culpa suya. Y claro, a la vez tienes que relatarlo a una entidad, que es la Agencia Española de Protección de Datos, fundamentalmente, sí, en la que, bueno, pues tienes que, ahí hay muchos juristas, también hay informáticos, pero que tienes que emplear un lenguaje que se entienda para poder demostrar que efectivamente tu cliente es cierto. Porque una de las cosas que realiza el Reglamento General de Protección de Datos es que invierte la carga de la prueba. ¿Quieres tratar datos? Muy bien, trata datos. Pero tienes que demostrar que los has tratado bien. Con lo cual, si hay una fuga, si hay una infracción, aunque no sea culpa tuya, tú tienes que demostrar que no ha sido culpa tuya. Lo cual invierte esa presunción de inocencia a la que estamos acostumbrados en el mundo del derecho. Y esto es muy importante. Por tanto, con este curso lo que pretendemos es formar personas, ya digo, de todo tipo, en muchos temas regulatorios, no solamente en protección de datos, ¿no?, sí, en blockchain, pero sí que sean capaces de poder asesorar a empresas, poder asumir ese puesto de delegado de protección de datos, que va a ser bastante común. Empresas de más de 500 empleados necesitarán un delegado de protección de datos. Claro. Empresas que elaboren perfiles para vender publicidad, que son muchísimas, necesitan un delegado de protección de datos. Empresas de seguridad, por supuesto, universidades públicas y privadas necesitan figura de protección de datos. En realidad casi todos los sectores. Muchos sectores, sectores financieros como los bancos, delegado de protección de datos, las fintech, pues todas, ¿no? Entonces, en fin, habrá pequeñas empresas, ¿no?, pequeñas startups, que aunque tengan poco personal, por la labor de información que estén realizando, por el perfilado de esas personas, personas físicas estén realizando, necesitarán un delegado de protección de datos, y otra por el número de trabajadores y empleados también lo necesitarán. Entonces va a ser más común de lo que en un principio pueda plantearse. Bueno, veo que tiene muchísimas salidas. Os agradezco mucho a los dos el haber estado hoy aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, María, un placer. Y bueno, el programa de experto universitario en regulación de Internet y el entorno digital se impartirá entre el 2 de marzo y el 6 de julio de 2018 en Madrid, durante los viernes de 4:30 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. El plazo de matrícula está ya abierto y puedes formalizarlo en la web www.sintagma.org. El precio es de 1.925 euros, con un descuento del 10% para matrículas formalizadas antes del 15 de febrero de 2018. Una oportunidad formativa única, la que ofrece el grupo CEF Udima. Y hasta aquí Infórmate, un espacio de Udima Media sobre oportunidades de formación en el grupo CEF Udima.